Muy buenas tardes. Bendiciones en el nombre del Señor. Bienvenidos a su programa Alimento para mi Espíritu. Les habla Jaime Monroy Cala y el tema de hoy es el pecado. Como lo habíamos anunciado de la semana pasada, hoy trataríamos este tema y lo dejaremos planteados para que el próximo jueves a través de Facebook Live, el jueves 8 de la noche, usted nos haga las preguntas referentes a este tema. Es un tema básico de la teología. La misma Biblia, toda en su existencia, es para solucionar el problema que nos generó el pecado en nuestra vida. Nosotros tenemos que entender lo trascendental, lo importante de este tema. Y vamos a entrar en materia sin más demora. Quiero dejarles ahí en la pantalla los versículos bíblicos que vamos a utilizar para hablar de este tema de manera muy sencilla. Simplemente lo vamos a plantear, vamos a hacer algunos enunciados muy claros, muy elementales, para que las preguntas que usted tenga el día jueves nosotros podamos absolvérselas y podamos crecer sobre este tema que es fundamental en la vida de cualquier cristiano. Tenemos que hablar de los orígenes del pecado, pero tenemos que hablar dentro de esos orígenes también de las características con que Dios nos creó a nosotros. Y en el Salmo 8, 5, 6, en el libro de Salmos, capítulo 8, versículos 5, 6, se hace una descripción de Cristo Jesús como hombre, o sea, como Cristo es hombre, y de esa misma manera pues se nos está describiendo a nosotros. Dice la palabra del Señor en Salmos 8, 5, 6, les has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Esto nos da la claridad, como usted lo va a leer, leas el capítulo 2, capítulo 3 de Génesis, para que lo estudie de manera profunda y nos ayudes con las preguntas que tengas. Pero aquí lo que estábamos tratando de establecer es el modelo divino. Y el modelo divino nos dice que somos un poco menor que los ángeles y que estamos coronados de autoridad, de gloria, de honra sobre la creación. Recordemos que nosotros podíamos juzgar, podíamos dominar, podíamos administrar la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa era nuestro origen inicial. Nosotros teníamos esa autoridad delegada por Dios sobre la creación. Ese es el modelo nuestro, un poco menor que los ángeles. Pero esa creación nos habla de lo siguiente, que el hombre cuando fue creado, y por eso le digo estudia el tiempo de la creación en Génesis, el hombre tiene ciertas características que nosotros debemos evaluar sobre el estado original de esa creación en nosotros. Lo primero es que el hombre es bueno, el hombre es justo, el hombre es inteligente, el hombre tiene libre albedrío, o sea, capacidad de decidir, tiene dominio sobre la naturaleza, tiene autoridad, tiene comunicación directa con Dios. O sea, tiene unas capacidades muy especiales, una autoridad, un dominio y puede sojuzgar la creación. Esas son las condiciones iniciales. Pero en esas condiciones iniciales, quiero que vayamos al Génesis 2, 16, 17. La palabra en Génesis 2, 16, 17 nos habla de un mandato de Jehová. Y dice la palabra del Señor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En estos versículos nos habla del único mandato que nosotros teníamos como humanidad que cumplir. Y era el de no comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. O sea, tenemos que ese era el único mandato que estaba o pesaba sobre nosotros. ¿Por qué teníamos ese mandato? Porque si teníamos un libre albedrío, teníamos que tener capacidad de decidir. Así como teníamos capacidad de decidir para juzgar la tierra, teníamos que tomar decisiones sobre nuestra propia existencia. Pero no solamente es un mandato claro, definido, sino que es una advertencia igualmente clara y definida. Esa advertencia nos dice: si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, de cierto morirás. O sea,
Le está diciendo el Señor, no soy yo el que le voy a quitar la vida, es usted con sus decisiones que asume morir o no morir. Esa advertencia es clara. El Señor le dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Él no está diciendo, el día que usted coma lo mato, lo elimino, acabo la humanidad. No, él está diciendo, es usted el que decide con su libre albedrío, con su capacidad, si come o no come del árbol. Le doy la advertencia. Si llega a comer, le estoy diciendo las consecuencias que va a tener. Pero efectivamente, a través de las argucias de la serpiente, a través del engaño de la serpiente, de la manipulación de las emociones de Eva por parte de la serpiente y luego de la influencia de Eva en Adán, efectivamente se consuma el pecado. Lo que era una posibilidad, lo que estaba ahí latente, se consuma a través de la desobediencia de Adán y Eva bajo la influencia de la serpiente. Y por eso aparecen los juicios o aparecen los castigos. Y por eso empezamos a ver en Génesis 3, 14, 15, Génesis 3, 14, 15, que Jehová castiga a la serpiente y le dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Bueno, aquí el primer juicio, el primer castigo es hacia la serpiente por la influencia, por la manipulación, por el engaño, por el proceso con el cual hizo caer a Adán y Eva. El siguiente castigo aparece en Génesis 3:16 y es para la mujer. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Lo que está diciendo es que de alguna manera los embarazos y los partos no eran dolorosos, pero a partir de el pecado aparecen los dolores en el momento del parto. No sabemos, la Biblia no es clara, no dice cómo eran los embarazos y los partos antes de este momento. Lo que sí dice es que si le da dolores en el parto se considera castigo, es porque era de manera diferente antes. Pero hay algo adicional en esta circunstancia que opera para la mujer, y es que establece que ahora el hombre se enseñoreará sobre la mujer. Es un tema de parte del castigo, parte de las circunstancias. Recuerde que fueron Adán y Eva creados en igualdad, ¿sí? Pero ahora, en este momento, es claro que Dios determina como parte del castigo que el hombre se enseñoree sobre, o el marido se enseñoree sobre su mujer. Pero luego aparece el castigo del hombre, y lo vemos en Génesis 3, versículos 17 al 19. Y aquí tenemos que prestar un poquito de atención. Y dice la palabra, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Entonces, ojo, la causa del castigo de Adán es el haber preferido escuchar la voz de su mujer que escuchar la voz de Dios. La voz de Dios le decía, no comas del árbol del bien y del mal. Y la voz de la mujer le dijo, es delicioso, es apetecible, es agradable. Y comió por escuchar la voz de la mujer. El castigo de Adán, más que por la desobediencia, es por el hecho de anteponer la voz de la mujer antes que la voz de Dios. Eso es un tema muy, muy importante, porque dentro del modelo de nuestra creación, la voz que debe predominar en nosotros en toda circunstancia es la voz de Dios. Y es un tema para tener en cuenta y para analizar más adelante. Pero también dice la palabra, como consecuencia, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mire, nosotros tenemos que entender que el modelo de creación
fue perfecto, no tenía defectos, no tenía problemas. Las decisiones nuestras fueron las que cambiaron las condiciones. Y ya tenemos hasta este momento, hay un castigo para la serpiente, hay un castigo para la mujer, hay un castigo para el hombre. Pero hay un castigo, digamos que para una entidad inocente en el proceso, y es la tierra. Porque la palabra dice, maldita será la tierra por tu causa. O sea, la tierra es maldecida por causa de la desobediencia de Adán. Lo que era perfecto en la creación, lo que era perfecto en la naturaleza, por el pecado del hombre, entró en maldición. Esto lo podemos entender porque el hombre era la cúspide de la creación y tenía autoridad sobre toda la creación. Al afectarse la cabeza que era Adán, en el tema de la, digamos, del organigrama que estaba allá en la cabeza, la cúspide de la creación, al afectarse la condición de quien tenía la autoridad, se afectó lo que estaba sometido a esa autoridad. Pero también fue maldita porque recuerden que el castigo del hombre era trabajar, ganar el pan con el sudor de la frente, que la tierra le produciría cardos, etcétera, etcétera. Unas condiciones que no eran las que la tierra en ese momento tendría. Porque la tierra en ese momento era bendecida y en ese momento daba todo lo que el hombre necesitaba. Entonces, para que también se pudiese cumplir el castigo sobre el hombre, la tierra tenía que entrar en degradación. O sea, por culpa de Adán se degrada la tierra, pero también con motivo de poderse ejecutar el castigo que a él se le imputa, ¿cierto? Pero adicionalmente, nosotros tenemos que empezar a notar otra serie de consecuencias. Recuerde, la advertencia era que aparecería la muerte si comen del fruto. Efectivamente, entonces aparece la muerte, pero no solamente la muerte natural. Adán y Eva fueron creados y no se había determinado la fecha de muerte, pero a través del pecado aparece la muerte natural. Pero también la muerte física. O sea, la muerte espiritual. Por eso en Romanos 6:23, en la parte A, nos dice que la paga del pecado es muerte. Esa paga del pecado no solamente es la muerte natural, como lo aclara en Romanos 3:23, que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Mientras Adán se podía comunicar con Dios antes del pecado, ahora después del pecado estaba incomunicado porque su cuerpo pecador ya no resistía la presencia de la santidad de Dios. Y esa es la condición que nosotros heredamos. Hay un tema que no nos agrada. Ese es el tema que nosotros vemos en Romanos, en Romanos 5:12. Romanos 5:12. La palabra nos dice en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Yo sé que este tema no es agradable. Nosotros podemos decir, desde nuestra lógica y nuestra razón, decir que cómo es posible que nosotros heredemos las culpas de nuestros antepasados, que cómo podemos heredar la culpa de Adán si el que pecó fue Adán y que por eso nosotros pagamos las consecuencias. El tema es que al dársele toda la autoridad a Adán sobre la creación, todo lo que sucediera con Adán afectaba de ahí para abajo a quien estuviera bajo esa autoridad, empezando por la creación y desde luego por la descendencia. Pero entendámoslo de esta manera. Eso se llama imputación. A nosotros se nos imputa el pecado de Adán. Pero entendamos lo siguiente. Nosotros tenemos oportunidad de salvación por este mismo concepto. Nosotros recibimos la imputación del pecado sobre nuestra vida. Pero también por ese mismo modelo de ley, nosotros recibimos imputación de salvación por la intervención de Cristo. O sea, si por Adán se nos imputa el pecado, a través de Cristo se nos imputa la justificación, que es nuestra salvación. O sea, lo que aparentemente es el motivo del castigo, ahora es el motivo a través de Cristo, es el motivo
por el cual, o el canal por el cual somos salvos. Entonces, busquemos la solución, no pensemos tanto en que se nos imputó y nos parezca injusto la imputación del castigo por el pecado de Adán, sino pensemos que ahora tenemos el camino expedito para que podamos recibir a Cristo Jesús en nuestra vida y a través de la justicia de Cristo Jesús se nos impute esa justicia y seamos salvos. Hasta aquí simplemente hemos visto algo de historia, algo de los inicios, algo de la creación, algo del cómo aparece el pecado en nuestra existencia. Ahora todos nacemos con ese pecado, con esa afectación debido al pecado de Adán. Pero definamos pecado. O sea, el pecado, de la manera más sencilla que lo podemos definir es, el pecado es la oposición del hombre en actitud y en acción a la voluntad de Dios. Todo lo que se oponga a Dios, todo lo que se oponga a la voluntad de Dios es pecado. O sea, no se trata de algo específico, se trata de algo general. Nosotros, si nos oponemos a la voluntad de Dios en cualquier área, en cualquier circunstancia, nosotros estamos pecando. Ese es digamos que es la definición más sencilla que nosotros podemos encontrar. Es la actitud, es la acción de oponernos a la voluntad de Dios. Digamos que esa es la definición más simple que podemos encontrar. Más adelante hablamos de otra definición un poquito más ajustada a la teología. Pero me interesa entrar en un tema mucho más importante y es el siguiente. El pecado ya está en nuestra vida, pero el pecado trae unos efectos. Habíamos visto unas consecuencias, ahora vamos a ver unos efectos. El pecado trae dos efectos principales. Uno es la culpa y otro son las consecuencias. Cuando nosotros hablamos de la redención de Cristo Jesús a través de su muerte en la cruz, el derramamiento de su sangre, el pago por nuestros pecados, no podemos imaginar que esto es simplemente una decisión, recibimos a Cristo y ya, todo está solucionado. No, tenemos que entender que el plan de salvación, que el plan de redención de Dios no incluye las consecuencias de nuestros pecados. Lo que soluciona la muerte de Cristo Jesús en la cruz es la culpa, porque esa culpa es eterna y esa culpa es la que me condena. Entonces lo que Cristo vino a solucionar fue la culpa de mis pecados, la culpa ante la justicia de Dios. Entonces por la sangre de Cristo nosotros somos cubiertos y somos por ese sacrificio justificados y la justicia de Cristo Jesús, como les decía hace un momento, se nos imputa a nosotros y a Él se le imputan los pecados y carga con nuestros pecados y muere en la cruz. Entonces nosotros solucionamos a través del plan de salvación con Cristo Jesús la culpa, pero las consecuencias son de orden temporal y terrenal. Ojo, la culpa es de orden espiritual y eterno, solución que nos da Cristo, pero las consecuencias son de orden temporal y terrenal. Por tanto, las consecuencias en la tierra, en la vida, en lo natural operan. O sea, no es una fórmula mágica en el que yo llegue a Cristo y se me solucionen todos los problemas y mis deudas y lo que yo he hecho y el mal y todo lo que desaparece. No, las consecuencias siguen operando. Quizás Dios te ayuda a través del Espíritu Santo a saber cómo salir de mejor manera de esas circunstancias, pero que las consecuencias operan. Entonces, que quede claro, no se trata de llegar a los pies de Cristo Jesús y que todo lo que yo debía, todas mis deudas, no solamente en lo monetario, sino en lo moral, en lo relacional, en mis actitudes, en mi temperamento, todo lo que equivocadamente viví antes de recibir a Cristo Jesús, se me soluciona o se me borra, no, se me borra la culpa espiritual que me condenaba eternamente, pero las consecuencias siguen operando. Tengo que pagar mis deudas, tengo que mejorar en mis relaciones, tengo que pedir perdón, tengo que restaurar todo lo que pueda restaurar y pedirle a Dios que me dé la fuerza y la capacidad de hacerlo. O sea, que quede claro que los efectos del pecado, uno, se soluciona con el sacrificio de Cristo Jesús, pero el otro opera o sigue operando en nuestra vida natural. Quiero hacer una revisión un poquitico más ajustado al tema en la Biblia.
Nosotros debemos saber que en la Reina Valera, en el Antiguo Testamento se menciona 263 veces la palabra pecado. Y en el Nuevo Testamento se menciona 94 versículos en los que se nombra la palabra pecado. Quiero que analicemos un poquitico la terminología porque usted la va a encontrar y va a tener que investigar sobre este tema. Y si usted quiere hacerme las preguntas, ojalá no las pueda hacer ya dentro de la terminología correcta. Eh, Hay muchas raíces hebreas que hablan sobre el pecado, pero nosotros vamos a utilizar una palabra griega, que es la que más se usa en el Nuevo Testamento y en las traducciones al griego, y es la palabra hamartía, H, A-M-A-R-T-I-A, amartía, con H, amartía, que lo que traduce para explicar el pecado es que nosotros erramos el blanco, fallamos el blanco. Quiere decir que nuestra intención es llegar a Dios, que nuestra intención es agradar a Dios, pero de alguna manera fallamos en eso. Fallamos en el camino, fallamos, nos desviamos de nuestra meta, nos desviamos en el camino. Eso es lo que traduce la palabra hamartía o amartía. Cuando se refiere al pecado, que fallamos en la intención que nosotros tenemos de agradar a Dios. Y por eso la palabra o la ciencia que estudia el pecado, para que usted la tenga en cuenta y cuando esté investigando la encuentre en el medio en que usted lo haga, es amarteología. O sea, la amarteología es la ciencia que estudia el pecado. Entonces, para que lo tenga en cuenta. Hay muchas palabras aparte de errar el blanco o de desviarse, que hacen parte del contexto de lo que es el pecado. Se puede hablar de rebelión, se puede hablar de mal deliberado, hablar de desviarse, de actuar maliciosamente, de transgresión, de impiedad activa, de desobediencia, de depravación moral, injusticia, inequidad, de ser culpable y de deuda. Son muchas palabras que están unidas al pecado. Y seguramente a través de las preguntas usted nos va a ayudar también a que dilucidemos este tema. Lo más importante del pecado es que entendamos lo siguiente. No importa la terminología, no importa de dónde viene, no importa. Lo que sí debemos entender y que quede claro para nuestra vida es que el pecado, su característica más importante es que está dirigida contra Dios. Es una violación de lo que la gloria de Dios exige. Y por tanto, la esencia del pecado es lo que se opone a Dios. O sea, tenemos que tener claro eso. Cuando nosotros pecamos, no erramos el camino con los hombres, con las circunstancias, con los procesos, no fallamos en la victoria, en el triunfo. No, nosotros estamos agrediendo a Dios en una rebelión directa a su voluntad, a lo que Él exige, a lo que Él dispone. Es un tema directamente con Dios. El pecado es un tema claro y directo con Dios. Por eso nosotros tenemos que ser muy claros y definidos en que el pecado es pecado, y cuando hablaremos del pecado no habrá atenuantes, y lo que es pecado y lo manejaremos como lo dice la Biblia. Hay un proceso de salvación, hay un plan de salvación, pero también, como les decía hace unos videos atrás, el plan de salvación está diseñado de una manera y yo tengo que acogerlo de esa manera como está diseñado. Pero el pecado también debo nombrarlo como debe ser nombrado y ser consciente de las consecuencias claras y definidas que están establecidas a través de la palabra, como que el pecado me llevará a esa condenación eterna. Pero tenemos esperanza, y por eso el último versículo que dejé ahí en la lista, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esta es la esperanza que tenemos. Las consecuencias del pecado en nuestra vida trae cosas funestas a nuestra existencia, cosas terribles, pero tenemos esperanza. Y dice la palabra claro, por un Adán todos morimos, pero por un Adán seremos vivificados. Y ese Adán, ese segundo Adán, es Cristo
Jesús. Yo les agradezco. Hasta aquí dejo planteado el tema del día. Hasta aquí menciono, digamos, unos principios básicos sobre el tema de, de las consecuencias del pecado. Pero yo quiero que usted nos acompañe el día jueves a las 8 de la noche a través de Facebook Live y participe con sus preguntas. Envíenos sus preguntas, las que alcancemos a contestar en el programa lo haremos, si no grabaremos videos como hice la semana pasada sobre algunas preguntas que quedaron pendientes. Necesitamos su apoyo y su respaldo en el canal de YouTube. El canal se llama Alimento para mi Espíritu. Suscríbase a él, que esa es la manera de apoyarlo. Si usted no quiere participar en vivo por circunstancias o porque el tiempo no se lo permite o por su trabajo, envíenos sus preguntas al teléfono que está ahí en pantalla, a través de ese WhatsApp. Yo lo bendigo, lo invito a que nos acompañe, lo invito a que participe con sus preguntas, lo invito a que se suscriba al canal de YouTube. El tema del jueves, que vamos a tratar el jueves, y las preguntas que vamos a contestar es sobre el tema del pecado. Aquí está, digamos, someramente planteado. Entonces, las inquietudes que tenga sobre este tema las esperamos el próximo jueves. Que Dios lo bendiga, que la bendición del cielo se derrame sobre usted, su familia. Bendigo la labor de sus manos, que todo lo que toque, que todo lo que haga sea bendecido, que sea productivo, que sea eficiente y eficaz en la tarea que realiza. Lo espero el próximo jueves a las 8 de la noche. Dios los bendiga. Amén y amén.